Amados hermanos, en el Señor Jesucristo, le damos gracias a Dios de estar con ustedes en este día del Señor, en este domingo. Queremos darle gracias a Dios por tan hermosa clase que nos ha dado en esta mañana. Y queremos seguir adelante con el programa de hoy que estamos celebrando una vez más de la semana pasada, entre la semana pasada y esta, el aniversario de nuestra iglesia. Vamos entonces a tener en este momento, hay un himno que se llama "Cuán grande es Él", pero primero vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oramos. Señor y Padre, estamos agradecidos porque tú estás con nosotros. Estamos agradecidos porque tú eres nuestro Padre Celestial y nosotros somos tus hijos. Y te pedimos humildemente, Padre, que en esta hora que nos permites poder compartir tu palabra, bendiga a todos los que están oyendo, que sea con tus hijos, especialmente aquellos que tienen problemas. Ayúdanos, Dios, en esta hora reclamamos las bendiciones que tienes para tus hijos y la misericordia que tienes para cada uno de nosotros. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra y nos hable, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ver si entonamos un himno. El himno se llama "Cuán grande es Él". Micrófono. Mami, llévame el micrófono. Vamos a cantar dos estrofas de este himno. ¿Cuál es la primera y la segunda, no? Sí. Ok. A la noche recuérdense que tenemos culto de nuevo. Tenemos unos cuantos himnos. Hay un himno que nos pidieron, cómo poder estar triste, y en fin, hay otros himnos que queremos compartir con nuestros hermanos. Vamos a cantar todos ahí en sus casas. Canten con nosotros. Cuán grande es Él. Espero que lo hayan cantado con nosotros, vean en sus hogares, con sus familias. Y en este momento vamos a pedirle a nuestra hermana Esther, que usted la conoce como Poppy,
que ella venga y nos dé los saludos y después tenemos otras partes más. Bueno, saludamos a todos los hermanos que están en estos momentos viendo, Señor, nuestras transmisiones, y damos gracias al hermano Adriel por su clase, a la hermana Basti que está transmitiendo allá, y a la hermana Esmirna que la tenemos aquí transmitiendo con nosotros. Ella les recuerda que desearía que muchos hermanos, muchas familias mandaran sus saludos en un video y se lo mandan a ella, y después cada domingo vamos a tener los saludos de ustedes. Saludamos también a algunos hermanos que cumplieron años esta semana. Queremos felicitar a la hermana Georgina Nogueira, que cumplió años el día 24, así que Georgina, felicidades, te queremos mucho. Ella está ahí viendo estas transmisiones. También la hermanita Arelis Figueredo, felicidades Areli, te queremos mucho, que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia. Y también en este día está cumpliendo años nuestro querido hermano Samuel Miranda, que nosotros le decimos Samuelito. Samuelito, te queremos, pases un día feliz con tu familia. Yo sé que estás ahí también con Mónica, con Carlos y con Dani, y toda la familia está viendo. He visto muchos hermanos que ya están conectados. Feliz aniversario. Gracias por estos medios que podemos estar en contacto con ustedes, así que Dios los bendiga y bendiga este culto en esta mañana, que sea de bendición para todos y en todas partes del mundo, porque hay muchos hermanos que están en otros lugares que nos están viendo, en otros estados. Nos alegramos, siempre vemos ahí los mensajes de todos. Bueno, que el Señor les bendiga y feliz aniversario. Un saludo. Bueno, ahora la hermana Esmirna les tiene preparado un saludo de otras partes, de otros hermanos. Aniversario de la iglesia. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les traigo un poema que escribí para el 26 aniversario de la iglesia. Dice: tras 26 primaveras, la iglesia cumple otro año. Pensar en sus fundadores nos trae recuerdos de antaño. Nuestro pastor nos da ejemplo. No hay plaga que lo detenga, esperando, preparado a que Jesucristo venga. Siervo fiel será llamado, siempre presto a predicar, trayendo palabra viva aunque sea por celular. Es tiempo de celebrar aunque estemos separados. Nuestro Dios nos reconforta, somos sus hijos amados. Es por eso que hoy temprano he escrito una poesía para alegrarlos a todos con las noticias del día. Román, Jerez y Quintana se inventaron nueva dieta: 3 libras de pan al día y 25 croquetas. A Mónica el récord Guinness pronto le será otorgado por repetir 100,000 veces: quiero todo organizado. Dicen que a Fera la han visto en su patio mucho rato, y es que está abriendo un daycare para cuidar a los patos. Mariano Veira y Carlitos, maleta en mano esperando, salen y entran por la puerta, el viaje están practicando. Los reporteros de Facebook me acabaron de informar que Claudia, Basti y Mayra ya no quieren cocinar. Ariel, Jorge y Celedón están tomando medidas. Van a pagarle a un Uber para ordenar la comida. De verlos a todos pronto, no les niego, tengo prisa. En este tiempo extrañado, hasta de avillo su risa. Hermanos, cuando de nuevo nos volvamos a todos a ver, de tanto que hemos engordado no nos vamos a conocer. Los diáconos, los maestros, los cargadores de silla, todos tristes extrañamos nuestro pan con mantequilla. Es tiempo de celebrar, aunque estemos separados.
Nuestro Dios nos reconforta, somos sus hijos amados. Bendiciones. Bueno, queremos enviar un mensaje a los hermanos en nombre de nuestra familia. Que Dios les bendiga mucho en este tiempo, que los cuide. Queremos también felicitar a la iglesia en el 26 aniversario. Que Dios nos continúe bendiciendo, bendiciones y muchas felicidades para toda la iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Davidcito va a cantar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Bendiciones, les queremos mucho. Un saludo a todos. Amados hermanos de la Iglesia Bautista Sion, mis felicitaciones por este 26 aniversario. Yo hubiera querido estar con ustedes físicamente, pero ustedes saben los motivos que nos obligan a estar separados en estos días de la pandemia. Quiero expresarles mi cariño, mi amor, mis oraciones. Amo mucho a vuestro pastor y a toda la congregación. 25 años es un cuarto de siglo y ustedes han estado alumbrando con la luz de Cristo en esta comunidad todo este tiempo. Estos días difíciles que estamos viviendo no impiden que la iglesia siga caminando. Dios nos ha llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra. Por eso, aunque estemos ahí en nuestras casas, no podemos olvidar que seguimos siendo la iglesia de Jesucristo, la enfermera del mundo, la que tiene un mensaje para el hombre de hoy, la que tiene una palabra de esperanza para el hombre de hoy. Esa es la iglesia. Dios les bendiga mucho, hermanos de Sion. Adelante, en Jesucristo somos más que vencedores. El Señor ha prometido que sobre esta roca, que es Él, edificaré mi iglesia, y ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Dios es más grande que el coronavirus y que todas las enfermedades. Dios le bendiga. Adelante, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Bueno, damos gracias a estos hermanos que nos han traído sus saludos, y nuestro querido hermano Nico también, y los muchachos. Esperamos que hay otros que están en cola para también presentarse para decir algo. Tenemos un video sobre el aniversario, Mina lo va a compartir con ustedes ahora. No es muy largo, pero bueno, ahí está para poder recordar de dónde venimos. Breve reseña histórica de la Iglesia Bautista Sion. La misión Bautista Sion la comenzó el reverendo Reinaldo Medina en 1994, luego que se retirara de su trabajo en Cayo Hueso con los balseros, donde fundó la casa de tránsito para ellos. Con la ayuda del pastor David Dunn, la Iglesia Americana, y algunos hermanos de Estrella de Belém, fundaron primero la misión. Luego que la obra continuó, el 19 de abril de 1996 se organizó la iglesia. Ese mismo año la iglesia acordó unánimemente hacer una carta de solicitud al reverendo Abilio J. Lugo como pastor, quien estaba sirviendo como en Cuba desde 1974. El 2 de julio de 1998, luego de 2 años de espera, llegó con su familia. La toma de posesión fue el 11 de julio de 1998. Reinaldo Medina se fue a las moradas celestiales en el 2004, pero aquella semilla que fue sembrada creció y ha terminado sirviendo a muchos durante todos estos años. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí.
Bien, amados hermanos, esperamos que ustedes hayan podido ver este video que trae recuerdos. No están todas las fotos, tenemos muchas más, pero ahí algunos se hayan podido ver. Y así ya va mirándose en el espejo y va viendo si se puso más gordito, más flaquito. Estamos contentos de poder compartir con ustedes. De verdad, lo que quisiera es poderles dar un abrazo al estilo nuestro, y nosotros esperamos que eso sea pronto. Por el favor de Dios, nosotros queremos confiar en Dios de que eso va a ser pronto. Y aparte de todo, nosotros estamos llegando a muchas personas que no teníamos ni idea de que podíamos llegar, muchas más personas que cuando estamos en el templo, pero lo cierto es que nos falta esa comunión que nosotros estamos acostumbrados, pero ya llegará. Queridos hermanos, tengo un mensaje para ustedes en esta mañana, mediodía ya. Quiero compartir un texto que es muy conocido, es un texto que este nombre lo tienen muchísimas iglesias, hay muchas iglesias que tienen este nombre y ustedes se van a dar cuenta enseguida. El texto está en 1 de Samuel, capítulo 7, cuando dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Hay muchísimas iglesias nuestras que se llaman Ebenezer. La iglesia donde nací espiritualmente, la iglesia bautista de Marianao, en el tiempo del doctor Agustín López Muñoz que me bautizó, bueno, esa iglesia se llama Ebenezer. Y hay otras muchas, yo sé que hay muchas. En este momento no recuerdo, pero hay muchas. Quisiera tener una palabra de oración para pedir la dirección de Dios con ese tema. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Oremos. Gracias, Padre. Gracias porque a pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar de todas las situaciones difíciles que a veces pasan por las iglesias y a veces pasan por nuestras vidas, tu iglesia continúa. Y gracias porque en estos 26 años que la iglesia Bautista Sion está trabajando, ha crecido, hemos bendecido a muchos y estamos llegando todavía con nuestro ministerio lejos. En este momento quizás un poco limitados, pero esperando en tu gracia seguir adelante hasta el día que tú, Señor, determines. Danos la fuerza para mantenernos en tus caminos, para mantenernos fieles, para poder, Señor, tener tus promesas sobre nosotros. Y te pedimos que tú extiendas tu bendición y tu gracia sobre cada hermano que está en esta hora orando y hablando contigo y confiando en ti. Bendice a nuestros enfermos, a nuestros ancianitos, a nuestros niños. Bendice a aquellos padres que te necesitan en cualquier lugar. Donde quiera que haya un hijo de Sion, bendícele allí donde esté. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Gracias, Padre, porque somos tus hijos. También bendice a tus hijos en cualquier lugar del mundo, especialmente aquellos que reclaman tus bendiciones y tu presencia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo dirija nuestra vida en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos un mensaje, un título que mucha gente conoce, pero hay quizás algunas cosas que no saben. Una de las cosas que tal vez no saben algunos es que si algún nombre tendría a Ebenezer, sería a la tercera bala vencida, porque habían perdido dos grandes batallas allí, en ese mismo lugar. Dos grandes batallas y terribles habían sido perdidas allí. Quiero darles rápidamente un pedacito de historia sobre el libro de Samuel y sobre los filisteos. Los filisteos eran un pueblo posiblemente heredado de Europa desde el tiempo del imperio egipcio, que vinieron y se asentaron en la llanura costera suroeste de Palestina. Hay tres puertos ahí: Gaza, Ascalón y Asdod.
están allí. Esa es la zona de los filisteos. Fueron en la época de los jueces grandes problemas para la tribu de Dan y Simeón, que estaban de fronteras con ellos. De los filisteos se recordarán de la época de las guerras con Sansón. Se recuerdan de Sansón. Sansón tuvo problemas con los filisteos. Una agente encubierta de los filisteos destruyó la vida de Sansón cuando le contó sus secretos, y por eso Sansón perdió su fuerza y todas estas cosas. Y nosotros sabemos cómo terminó la vida de Sansón, aunque mató muchísimo de aquellos de sus enemigos. Lo cierto es que su ministerio terminó abruptamente por haber confiado en aquellas mujeres que eran enemigas suyas, enemigas de Dios. Y esos eran los filisteos. Fueron un acoso contra Israel en aquellos tiempos de los jueces y después en el reinado también. Se supone que después del Imperio Romano, cuando vinieron los otros imperios, los filisteos también cayeron bajo su influjo. Ahora, quería recordarles algunas cosas que pasaron para llegar hasta Ebenezer. En el libro de Samuel, ustedes van a ver la historia maravillosa de Samuel, que era un bebé, Elcana y Ana. Ana no tenía hijos, se los pidió al Señor cuando aquello el sacerdote era Elí. Elí pensó que ella estaba borracha cuando estaba orando allí. Ella le dijo: no, yo no soy una mujer impía, yo soy una mujer afligida. Estoy orando para que el Señor me dé un hijo, porque la otra esposa de Elcana, recuérdense que en la época de la poligamia, tenía hijos y se burlaba de ella. Sin embargo, Dios le dio un hijo y ella había prometido: si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Efectivamente así fue. Ya cuando el niño era mayorcito, que había que llevarlo allí al sacerdote, ella lo dejó ahí. En esa época el tabernáculo estaba en Silo, y allí es donde estaba Elí. Samuel se quedó allí con Elí, y ustedes conocen la historia de Samuel, que siendo un bebé, un muchachito, Dios lo llamó en el capítulo 3 de Samuel. Y es que había un problema, era un problema en el momento en que estamos hablando en esta historia. Hay un problema porque los hijos de Elí eran gente impía. El otro día, cuando estaba hablando, no me acuerdo con quién estaba hablando, de que los profetas de Israel fueron más fieles que los sacerdotes, porque los profetas eran elegidos, los sacerdotes eran porque le tocaba el sacerdocio, pero los profetas fueron elegidos por su carácter. Y Elí tristemente tenía 2 hijos, ya él estaba anciano, y estos hijos eran gente impía, hacían cosas terribles, las cosas que no vienen al caso ahora, que ellos hacían allí en el tabernáculo, y cometían impurezas y cogían de las ofrendas para comerlas para ellos. En fin, todas estas cosas pasaron en los primeros capítulos de primero de Samuel, o sea, el primer capítulo, el segundo del capítulo. Y ya cuando viene Samuel empieza a crecer, Dios lo llama y le dice: ve y dile. Se recuerdan aquella historia que Dios lo llamaba Samuel, Samuel, y él no sabía, hasta que el mismo Elí le dijo: oye, te está llamando Dios. Cuando la próxima vez que te diga Samuel, dile: heme aquí, Jehová, que tu siervo oye. Y lo que Dios le dijo a Samuel, dice: Jehová dijo a Samuel: y aquí haré una cosa en Israel, que a quien lo oyera le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Él era el sacerdote, pero los hijos eran sacerdotes también, y hacían atrocidades, fornicaban allí en el tabernáculo con quien iban a mujeres que iban a orar, cogían del sacrificio las ofrendas y todas estas cosas. Samuel se lo contó a Elí. Elí dijo: bueno, él es Dios, puede hacer lo que él quiera. En el capítulo 4 entonces viene una batalla que se verifica este problema allí en Ebenezer. En Ebenezer ellos pierden la batalla contra los filisteos.
vienen tristes para atrás, había que hacer algo, y entonces a alguien se le ocurrió coger el arca y llevarla a una nueva batalla. Estamos leyendo ahí en capítulo 4 de primero de Samuel. Ellos preguntaban, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Primero de Samuel 4:3. ¿Por qué nos ha herido Jehová? ¿Por qué te ha herido Jehová? Sencillamente porque tú le dejaste. Porque se volvieron idólatras, porque adoraron a los dioses de los filisteos y de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Dios le había dicho a ellos, cuando ellos entraron en Canaán, Él los sacó de Egipto y les dijo en Deuteronomio, en el capítulo 11, le lee la cartilla, y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, porque la bendición era que Él iba a estar con ellos, y la maldición era que iban a perder todas las bendiciones porque ellos se pudieran volver idólatras igual que los pueblos. Cuando ustedes entren en este pueblo, en esta tierra que yo les doy, ustedes no pueden hacer como las otras naciones, no como los demás. Cuando usted oiga decir a alguien, yo quiero ser como otro, a veces hay hijos rebeldes que teniendo buenos padres, buenos hogares, buena enseñanza, se quieren ir detrás de gente que no tiene ningún tipo de triunfo en su vida. Y aunque a veces los padres les suplican, les lloran, les ruegan, ellos quieren volar con sus propias alas, como le pasó al hijo pródigo en Lucas capítulo 15. La respuesta es la misma, siempre es la misma historia: descalabro, tristezas, angustias, no encuentran lo que andaban buscando, y muchos que pueden regresar a su casa encuentran las puertas abiertas. Aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy. La maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habíais conocido. Mis queridos hermanos, la bendición no es récord regular, en tú eres del pueblo de Dios, ya estás bendito. No es así. La Biblia no dice eso. Tiene que ver con tu actitud, con la voz de Dios. Tiene que ver con tu actitud, con la palabra. Lo mismo que pasó con el pueblo de Dios de antaño, también es igual con el Nuevo Testamento, con las iglesias de Jesucristo. Ahora lo vamos a ver dentro de un momento. Así que ellos olvidaron a Dios y ahora pierden la batalla. ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Capítulo 4, versículo 3. Así que ellos dijeron, bueno, pues vamos a ponerles a Jehová contra ellos. Y cometieron el error de pensar que el arca era la presencia de Dios. No, el arca era el lugar donde Él se manifestaba a ellos. Pero aunque ellos tuvieran el arca de Dios, habían perdido al Dios del arca. Ellos habían perdido al Dios del arca. Y aunque llevaron el arca como si fuera un amuleto al campo de batalla para ir a una segunda batalla en Ebenezer, lo que ocurre de eso es que trajeron el arca del pacto de Jehová, versículo 4, que moraba entre los querubines, los dos hijos de Eli, Ofni y Fini. Imagínense ustedes, tremendos impíos, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, la tierra tembló, ahora sí vamos a ganar. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída. A ellos, que eran personas que tenían mucho superstición y estas cosas, dijeron, ahora sí estamos muertos. Los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Ellos pensaban que Dios estaba en el arca. Y dijeron, ay de nosotros. Pues antes de ahora no fue así. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Estaban medio que claro, pero estaban oscuros, porque el Dios del arca era quien le tenía que tener miedo, no al arca. Y entonces dice que pelearon los filisteos contra Israel y Israel fue vencido. Segunda vez que perdían en Ebenezer. Así que Ebenezer no fue, qué rico Ebenezer. 2 pérdidas, 2 batallas perdidas, y en esta fue una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. Y todo fue porque Dios los dejó solos.
esta es tu guerra, tú tienes el arca y tienes el arca, pero el Dios del arca no. El arca de Dios fue tomada, esta era ya la Meca, desde el punto de vista del pensamiento de Israel. Perder el arca era perder la comunicación, porque el arca era donde se llevaban los sacrificios. El sumo sacerdote entraba allí un día, el gran día de expiación, presentaba el sacrificio del cordero. No tenían ni eso. Quiere decir que ahora sí estaban mal. El arca de Dios fue tomada y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, esta gente que eran impíos, murieron. Corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó allá a Silo, roto los vestidos, tierra en la cabeza. Cuando llegó aquí, que Elí estaba sentado en una silla vigilando el camino, su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios más que por los hijos. Aquel hombre de la ciudad dio las 9 y dijo, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué pasa? El hombre vino a prisa y dio las noticias a Elí. Dice que era Elí de edad de 98 años. Era ya muy anciano, sus ojos se habían oscurecido, no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo a la batalla, escapado del combate. Elí dijo, ¿qué ha acontecido? El mensajero respondió, Israel huyó delante de los filisteos, también fue hecha una gran mortandad en el pueblo, también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando llegó esa noticia, aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cuando oyó el rumor y el arca de Dios tomada, su suegro muerto y su marido dio a luz de repente, y el niño le pusieron Icabod, que quiere decir traspasada en la gloria de Jehová. Cuando estaba muriendo ella, dijo Icabod, ha sido traspasada la gloria de Jehová, ha sido quitada la gloria de Jehová, se han llevado la gloria de Jehová. Pero esto no era cierto. Ellos habían quitado la gloria de Jehová de sus vidas, de sus corazones y de su pueblo. Por eso habían perdido al Dios del arca. Pero ahora Dios se defiende a sí mismo. Ahora escuchen la historia. En el capítulo 5 de 1 de Samuel, dice que cuando los filisteos se llevaron el arca como un trofeo de que han ganado y la meten en el templo de su dios Asdod, dice que al otro día por la mañana, Dagón, dice que al otro día por la mañana, cuando se levantaron, y aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca, y la cabeza de Dagón, bueno, primero cayó, lo levantaron, lo pusieron, y al día siguiente ya estaba caído y con las dos manos y la cabeza cortada. Esto fue porque Dios se defendió él mismo. Yo no necesito que nadie me defienda, no necesito ni el arca, yo defiendo lo mío. Y Dios defendió su nombre. Después se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, los destruyó, los hirió con tumores, y viendo esto los de Asdod dijeron, que no quede el arca aquí entre nosotros. Le empezaron a mandar como una papa caliente, entonces se la mandaron al otro, a Tagar. Allá en Gat pasó lo mismo, la gente empezaron a morirse, hasta que algún inteligente se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y dice, hay que devolver el arca porque Dios está defendiéndola. Y así que reunieron a todos los príncipes de los filisteos, capítulo 11, capítulo 5, versículo 11, enviad el arca de Dios a Israel de nuevo, vuelve hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, la mano de Dios se había agravado y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Así que Israel perdió al Dios del arca, perdió el arca, pero Dios no había perdido su gloria. No. Así que en el capítulo 6, antes del 7, el capítulo 6, el arca estuvo en tierra de los filisteos y la gente muriendo hasta que ellos se reunieron con los adivinos. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios a Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle la expiación. Entonces, llenaron el arca de unos tumores
de oro, unos ratones de oro. De aquí se entiende que una de las cosas que parece que pasó allí fueron la fiebre bubónica. Sí, porque eran ratones. El ratón produce este tipo de afección. Así que hicieron figuras, las hicieron de oro, lo mandaron. Dice el versículo 6, oigan esto, hombres impíos, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que los habían tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Hacer pues ahora un carro nuevo, tomar luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, uncir las vacas en el carro y hacer volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, la pondréis sobre el carro, las joyas de oro que habéis de pagar por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observan, si sube por el camino de su tierra allá a la tierra de Israel, Él ha sido quien nos ha hecho este mal tan grande. Si no, si las vacas se van, se van a comer hierbita, sabemos que fue un accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas, las criaron, las pusieron en el carro, el arca, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semen, seguían recto, andando y bramando. Estoy leyendo el 6:12, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella, mirando hasta que ya pasaron a la tierra de Israel, a Bet-Semes. Ellos llegaron a la conclusión de que era el Dios del arca quien se había defendido a sí mismo y había retomado su gloria. Hubo alegría, los levitas bajaron el arca, no hubo problema. Algunos de Bet-Semes miraron dentro del arca y aunque tenían mucha alegría no podían traspasar los mandamientos de Dios y murieron. Después llamaron a los de Kiriat Yarim. Los de Kiriat Yarim fueron a buscar el arca, capítulo 7. Vinieron, llevaron el arca de Jehová, la pusieron en la casa de Aminadab, en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Un levita, un sacerdote, como debía ser. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim pasaron muchos días. 20 años pasó el arca allí. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Se había perdido el arca de Silo, pero ya había regresado. Y ahora había que regresar también a Dios. Ya Samuel era mayor. Así que Samuel dijo, bueno, aquí la cosa es, para volver a Dios hay que limpiarnos. Saque este punto. Cuando usted entra en el cristianismo, en el evangelio, usted entra por el arrepentimiento. Arrepentíos y creed al evangelio. Vamos a decir que hay una acción del Espíritu para que tú puedas entender la palabra y el evangelio. Y entonces llega un momento que tienes que dejar tu pecado, tienes que arrepentirte de tu falta, tienes que reconocer al Dios que manda a su Hijo Jesucristo a la cruz por ti, y entonces tú le pides perdón a Dios. Señor, perdóname, me he equivocado, estuve lejos de ti, hice cosas terribles, yo acepto a tu Hijo como mi Salvador y lo voy a seguir para siempre. La sangre que Jesús derramó en la cruz te sirve, eres limpio de pecado, y así empieza tu vida nueva. Eso es lo que Samuel le propone a su pueblo. De alguna manera habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Tenían altares, dioses que no eran Dios, eran dioses de los pueblos, estaban llenos de ellos. No podían tener la bendición de Dios. Preparad vuestro corazón a Dios, a Jehová, y solo así servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día y dijeron todos, contra Jehová hemos pecado. Luego Samuel a los hijos de Israel los juzgó allí. Cuando los filisteos que estaban por allá oyeron que ellos estaban reunidos, dijeron, vamos a atacarlos. Se reunieron, vinieron contra Israel. Pero ellos habían orado, se habían arrepentido, habían quitado los dioses. Ahora Dios estaba con ellos, el Dios del arca estaba con ellos. Ahora sí. Y entonces dice que ellos dijeron, los hijos de Israel le dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Estaban preparados para enfrentarse con los filisteos.
Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó en holocausto, clamó a Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras todos estaban preparados para la batalla, empezó una tronadera, y empezó a tronar y a tronar, y los filisteos dijeron, oh, esto es demasiado. Aquí los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día. Estoy leyendo 1 Samuel 7:10. Llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó, y ahí entonces los hijos de Israel salieron a ellos, los hirieron hasta Bet-Can. Y entonces viene la historia. Ahora sí. Ahora tomó su nuevo Samuel una piedra, tercera vez ya, primera batalla perdida, segunda batalla perdida, pero ahora la tercera fue la vencida. Tomó pues Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Mis queridos hermanos, ¿cómo se entorpece el éxito de un pueblo que tenía la promesa de que Dios iba a estar con ellos siempre? Por el pecado. ¿Cómo se entorpece el éxito de una iglesia del Nuevo Testamento después que Jesús está en el corazón de ella? Fue puesta a esa iglesia para seguir a Cristo, diáconos, líderes, predicó el evangelio, bautizaron gente. ¿Cómo una iglesia puede desaparecer? ¿Cómo el Señor le puede retirar el éxito y la bendición? Él los mandó a predicar por todas partes, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Y esa promesa? ¿Qué pasa con esa promesa? Mi querido hermano, quiero darle una mala noticia. Todas las promesas de Dios, esas que son sí y en Él, amén, todas están condicionadas, todas. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una condición, todo aquel que en Él cree. Cristo es la roca. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, y el que creyere en ella no será avergonzado. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Si sobre ese fundamento se edificare madera, heno, hojarasca, eso se quema en el día del fuego. Oro, plata y piedras preciosas no se van a quemar. Depende mucho de qué se ha hecho después que la iglesia se fundó. Mi hermano, yo y quizás tú, tal vez conozcas alguna iglesia que desapareció, que tropezó, que no siguió adelante. Porque aquellos que tenían que vivir una vida santa, aquellos que tenían que cuidarla, aquellos que tenían que defenderla, y no estoy hablando del evangelio, estoy hablando de la iglesia. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es amar una iglesia. Amar una iglesia, que aunque te pongan otra más grande, más bonita y más bella, tú sigas amando a tu iglesia y tu compromiso con ella es la levantes hasta que sea poderosa y fuerte. Eso es como aquel que tiene una novia, se casa con ella y anda 10, 15, 20 años con ella, y después entonces ve una más bonita, claro, más jovencita. Entonces cree que tiene razón para oír a la psicóloga fulanita que te dice, si no te cae bien, búscate otra. Fidelidad a la iglesia local. Eso es lo que sostiene una iglesia hasta que pasan los quebrantos. Pero también la sostiene una buena doctrina, una roca sentada sobre la roca inconmovible de los siglos. 1 Corintios capítulo 10 nos hace una historia el apóstol Pablo y dice que el pueblo del desierto, aquel pueblo que andaba errante, dice que bebieron de la roca espiritual. ¿Se recuerdan que tuvieron un sed? Bebieron de la roca espiritual que los seguía, y dice 1 Corintios 10, y la roca era Cristo. La roca representaba a Cristo, era ese Cristo es la peña de Oreb que estaba brotando. ¿No se recuerdan del himno? Viene de esa historia de 1 Corintios capítulo 10. Un último pasaje. En estos días que estoy estudiando Apocalipsis, he visto cuando uno llega al mensaje de las 7 iglesias.
mis hermanos, es tan triste porque en Apocalipsis capítulo 1, Juan estaba preso en la isla de Patmos. Juan fue el último apóstol que quedó vivo, había sido pastor en la iglesia bautista, perdón hermano, había sido pastor en la iglesia de Éfeso por 20 años. Policarpo fue uno de sus miembros, grandes hombres de la antigüedad en el Evangelio. Pero en tiempos de Domiciano, ya finales del siglo I, Juan cae preso en la isla de Patmos. Y es estando preso en la isla de Patmos que él escribe el Apocalipsis. Y dice en el capítulo 1, versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, estaba el domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando él se ve a uno que semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que lleva hasta los pies, y bueno, aquella visión extraordinaria del Señor Jesucristo. Ahora, recibe la encomienda de escribirle a estas 7 iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo. Se supone que Pablo fundó estas iglesias por los años 50 y algo. Y estamos hablando de los años 95. Así que el helenismo, el pecado, las relaciones de la iglesia y la persecución y otras muchas cosas habían cambiado las iglesias. Y ahora necesitan una carta. Hay 2 de ellas solamente que son puras. Las otras estaban mezcladas. Entonces, quiero que piensen en eso, porque esas iglesias que Pablo fundó, donde estaba aquí Priscila y todas esas personas, habían cambiado, mis hermanos, habían cambiado. Y ahora había alguna de ellas que estaba casi para desaparecer. Le voy a hablar de la primera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, donde él había sido pastor, Juan: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que significaban los pastores, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que significaban las iglesias. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. A veces uno se pregunta, pero ¿cómo puede dejar una persona el primer amor si ha sido así? Fue así en el pasado. Pero por algún motivo, en este momento, Éfeso tenía que recordarse de donde había caído. Recuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de su lugar, que quiere decir quitar la iglesia de su lugar de luz, si no te hubieres arrepentido. Miren al Israel del Antiguo Testamento en Ebenezer y van a encontrar que ellos habían llenado su pueblo, su nación y su vida de cosas de pecado. Por eso ellos perdieron batallas. Ahora tenemos aquí en Apocalipsis una iglesia, y otras 6 más, porque hay algunas de ellas. Esmirna, que de ahí sacamos el nombre para mi hija. En este caso dice: conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es decir, que Esmirna no recibe ningún mensaje negativo, y la otra que no recibe un mensaje negativo es Filadelfia, que se supone que era la más chiquita de todas, porque tiene poca fuerza, pero las demás estaban mezcladas. Esta dice que tenía, porque tengo unas cosas, Pérgamo, contra ti, que retiene la doctrina de Balaam. Enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. La doctrina de los nicolaitas, que decía que bueno, no importa, lo que hay que tener el alma pura y el cuerpo sucio. En Tiatira estaba igual, tenía una mujer en la membresía que se llamaba profetisa, pero estaba enseñando
falsa doctrina y estaba enseñando a cometer fornicación. Sardis estaba totalmente perdida y la Odisea se había envuelto en su dinero y en su crecimiento. Solamente te llamo la atención de que por ser iglesia de Jesucristo no tiene la victoria. Hay iglesias que desaparecieron. De hecho, vi las ruinas de algunas de estas iglesias en fotos. Te llamo la atención de que tenemos que darle gracias a Dios de que los fieles que sostuvieron la iglesia Sion fueron más que aquellos que pudieron haber dado un mal testimonio alguna vez. Y el Señor quizás se lo llevó por eso. Pero a ti que eres miembro quizás de otra iglesia, a ti que quizás eres pastor, a ti que quizás eres un miembro de Sion, el asunto no es lo que hiciste, el asunto es lo que estás planeando hacer ahora mismo y en tu futuro. ¿Estás pensando servir más al Señor o estás diciendo, está bueno ya, ahora me voy a dedicar a otra cosa, a ver iglesias por televisión? ¿Es así? Pues yo quiero decirte que Dios está esperando de ti y de mí que aprendamos esta historia. La iglesia ha llegado a 26 años por la fidelidad de los que se mantuvieron fieles, cuidando a la iglesia que un día se levantó en Miami Springs para predicar el evangelio a los hispanos. Hoy en día es la única iglesia bautista hispana de la ciudad y posiblemente la única bautista hispana o la iglesia evangélica hispana que esté trabajando para que el evangelio llegue en español a la gente de la ciudad. Querido hermano, espero que tú estés planeando servir más al Señor. Estamos dándole gracias, no tengo manera de darle gracias de que Dios me haya permitido estar estos 22 años con la iglesia Sion. Cuando era pequeñita, cuando estaba empezando, pues nosotros hemos podido estar con ellos. Y saludo a mis hermanos pastores que han podido estar muchos años con sus iglesias y estando al lado de sus ovejas, y saludo a las ovejas que han estado al lado de sus pastores. Queridos hermanos, es hora de fidelidad. Es hora de acordarnos de que si dejamos a la roca inconmovible de los siglos, estamos dejando nuestro fundamento. Uno de los grandes errores del pueblo de Israel fue en tiempos de Jesús. Recuérdense que sí, tenían el templo, tenían todavía toda la gama de líderes, pero ellos habían perdido su pureza. Cuando el Señor entra al templo, tiene que botar todas las cosas allí, virar las mesas, porque ellos habían perdido su lugar de adoración. Ahora no es una casa de mercado, mi hermano. No permitas jamás que tu iglesia se convierta en una casa de mercado, que quiera vender algo, que lo vende en su casa o fuera de la iglesia. No permitas nunca que pierdas la visión de que tienes a alguien a quien agradar, y ese alguien es Jesucristo. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios les ayude a todos ustedes. Le damos gracias a Dios junto con todos nuestros hermanos de que nuestra iglesia puede tener 26 años de vida. Tuve el privilegio de ser pastor de iglesia que ya ha cumplido 100 años. En el 2016 cumplió 100 años la iglesia de Camajuaní, la iglesia de Arroyo Apolo, también ahora en este año que pasó. Estamos muy agradecidos, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por eso. Vamos entonces a tener una palabra de oración y después vamos a cantarle un himno especial, mi esposa y yo, que tiene que ver con el pueblo que somos escogidos de Dios. Querido Dios, estamos agradecidos porque tú eres bueno. Tu misericordia es eterna y a ti debemos toda nuestra gloria y nuestra honra. Tú eres quien nos da la fuerza para hacer las cosas y todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Danos, Señor, la bendición de ser instrumentos tuyos, que todo lo que hagamos, si cantamos, si predicamos, si servimos, si damos un tratado, todo lo hagamos en tu nombre, para poder recibir la bendición en primer lugar tuya. Oramos dándote gracias por los 26 años de la iglesia Sion, en nombre de Jesús. Amén. Hija, no esposa. Mi hija, ¿verdad? Mi hija Mirna.
Tal pareciera que Dios ya no está con nosotros. Solo nos resta confiar en Jehová y cumplir su voluntad para alcanzar las promesas de un Padre fiel. Dios es eterno, ovejas de su prado somos, aunque andemos en valle de sombra, de muerte, no temeremos ni aun cuando expuestos al enemigo cruel. Nada podrá separarnos del Salvador. Cuando en la vida se acerca el dolor y la angustia, tal pareciera que Dios ya no está con nosotros. Solo nos resta confiar en Jehová y cumplir su voluntad para alcanzar las promesas de un Padre fiel. Dios es eterno, ovejas de su prado somos, aunque andemos en valle de sombra, de muerte, no temeremos ni aun cuando expuestos al enemigo cruel. Nada podrá separarnos del Salvador, del Salvador. Así, hermanos, terminamos este culto en esta hora, rogándole a Dios que les bendiga, les cuide. Recuérdense que esta noche a las 8 de la noche estaremos de nuevo con ustedes y confío en Dios que se van a cuidar, que Dios los va a cuidar y que el Señor siempre va a estar con ustedes. Dios bendiga a sus iglesias, Dios bendiga a nuestra iglesia donde quiera que estén nuestros miembros. Amén. No temas, iglesia de Dios, no llores, seca tus lágrimas, que el Señor no tardará, tan solo un poco más, ansioso a tu encuentro retornar. El cielo y el mar se conmoverán, mostrando la gloria que Él vendrá.
pronto los cielos se abrirán y ángeles mil los llenará, y todo monte se esconderá, la tierra misma temblará, lleno de gloria y brillo inmortal. Él vendrá. Y los que le han buscado, Él llamará.